Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Senogandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos al público de Bonita Radio. Hoy nuevamente con ustedes Manuel Ernesto Rivera con otra entrevista bien interesante sobre los temas que acontecen en el país y en este caso un tema que tiene que ver con un proyecto legislativo del presidente del Senado Tomás Rivera Schatz. Pero antes de entrar de lleno con la entrevista, quiero comentar que está en desarrollo una noticia que ya pueden encontrar en la página de Facebook de Bonita Radio, y es que el Departamento de Recursos Naturales ha rechazado nuevamente, ha reiterado su oposición a el proyecto residencial turístico Esencia que se desarrollará allá en Cabo Rojo. Como les digo, en la página de Facebook de Bonita Radio pueden encontrar más información. Más adelante yo voy a tocar un poco de lo que dice la nota, pero de inmediato quiero pasar con lo que es este proyecto del Senado 38, que es un proyecto, como les mencioné, de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y que busca que los menores de edad sean juzgados como adultos cuando son acusados de delitos graves. Hoy precisamente en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se dio una conferencia de prensa en la que grupos y expertos en leyes y en conducta humana se expresaron y expresaron sus reservas y sus preocupaciones con este proyecto del Senado número 38. Entre los que allí estuvo el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, el licenciado Julio Fontanet, quien también dirige el proyecto Inocencia. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo Julio Fontanet para entonces entrar con la entrevista a nuestra invitada del día de hoy. Es reactiva, es una mala legislación precisamente porque es reactiva. Sucedió unos eventos que ciertamente fueron difundidos mediáticamente. Hay unas alegaciones muy serias en contra de un adolescente, su madre y otras amistades. La reacción de la Asamblea Legislativa no es legislar para ver las causas que pueden provocar ese tipo de conducta. Pues ahí escuchaban a Fontanet y su postura de crítica a la legislatura porque actuaron obviamente en respuesta a lo que fue el lamentable caso del asesinato de Gabriela Nicole Prats. Y para hablar un poquito más sobre este asunto y esta declaración importante que hicieron hoy en el Colegio de Abogados, me acompaña la doctora Iris Rosario. Ella es catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Doctora, ustedes emitieron esta declaración y como mencioné en el panel habían pues personas expertas en la conducta humana y también
en el derecho, le pregunto, ¿cuál es la preocupación mayor que tienen ustedes los juristas y los togados relacionados a este proyecto del Senado? Bueno, el proyecto del Senado, antes que nada, lo que viabiliza es que más adolescentes puedan ser juzgados como adultos en los tribunales del país. La viabilización de que los adolescentes sean juzgados como adultos existe en Puerto Rico desde el año 87. La exclusión automática de los adolescentes del Tribunal de Menores existe desde el año 87. Previo a eso se podía renunciar a la jurisdicción siempre y cuando se diese una vista en el Tribunal de Menores. Así que actualmente se puede juzgar a un adolescente como adulto, por eso es que hemos visto que el Ministerio Público acusa a una adolescente en Ay Bonito y la trata como adulta en los tribunales. Lo que ocurre es que en el año 2022 el senador Rivera Schatz fue coautor de la llamada reforma de Vargas Vidot, que lo que hizo fue reducir drásticamente el número de delitos que permitían renunciar a la jurisdicción del Tribunal de Menores cuando se realizara una vista en ese tribunal. Se redujo a poder tratar a los adolescentes como adultos en esa vista por casos que fueran asesinato en segundo grado, asesinato atenuado, felony murder, que es el asesinato estatutario, y la agresión sexual. La exclusión automática, aun cuando el senador Vargas Vidot intentó eliminarla de nuestra ley de menores, cuando él intentó hacerlo, encontró un poco de resistencia, ¿no? Y solamente logró que se redujeran los delitos que viabilizaban la renuncia con una vista en el Tribunal de Menores. Y como dije, Tomás Rivera Schatz, Ana Irma Rivera Lacén, Henry Newman, el senador José Luis Dalmau fueron coautores de esa medida. Ahora, 3 años después de esa reforma importantísima que responde a una tendencia en los Estados Unidos de reconocer que los adolescentes son diferentes, el senador Rivera Schatz entonces se echa hacia atrás en este avance y propone que las exclusiones automáticas no solamente sean viables por asesinatos con propósito, sino que se añadan a esas exclusiones automáticas los asesinatos atenuados, los asesinatos en segundo grado y los asesinatos estatutarios o felony murder, y amplía el catálogo de delitos para poder ser renunciado a la lista que existía, previo a la reforma de Vargas Vidot. Por tanto, se podría renunciar a la jurisdicción del Tribunal de Menores por delitos de escalamiento, robo, secuestro, incendio, sodomía, actos lascivos y etcétera, ¿no? La lista que redujo Vargas Vidot con el apoyo de Rivera Schatz, pues vuelve a hacerse una lista extensa con este proyecto. O sea, que nuestra principal preocupación en cuanto al proyecto es la tendencia en la que nos habíamos embarcado, que reconoce que los adolescentes son diferentes, pues se ha detenido y entonces nos estamos encaminando a lo que teníamos antes. Un poco para que el público pueda entenderlo más fácilmente. Si es un menor de edad, estamos hablando de qué edad a qué edad, en este caso estarían entrando nuevamente, si este proyecto se aprueba, esos delitos graves como escalamiento, por ejemplo. Las edades permanecen iguales. 14 hasta los 17 años. Lo que ocurre es que
como se aumentan los delitos, pues se va a ampliar la capacidad que tiene el Estado dramáticamente de poder llevar a un adolescente de 14, 15, 16 o 17 años al tribunal de adultos. Y entonces, si un joven de 14 años escalara la propiedad donde se encuentra ubicado Bonita Radio, ¿ese joven podría ser procesado como adulto y cuánto tiempo entonces le echarían en prisión de salir culpable en todas las etapas que representa primero regla 6, luego vista preliminar y luego entonces un juicio en su fondo? Por el escalamiento agravado, si en este momento no me equivoco, porque estas penas son enmendadas muy a menudo. Uh-huh. No tengo el código ahora mismo conmigo, pero si no me equivoco son 8 años. O sea que un joven acusado de escalamiento agravado, un adolescente de 14 a 17 años, estaría siendo acusado como adulto por un escalamiento agravado y se enfrentaría a esa pena. 8 años. Se enfrentaría a esa pena y lo que es más detrimental y lamentable, que sería ingresado en una institución penal para adultos. El caso... Que es lo que nos preocupa enormemente, ¿no? Que tengamos más adolescentes que sean ingresados en cárceles de adultos. Las partes que apoyan este proyecto muy probable contestarían diciendo, bueno, es que las cárceles de adultos tienen lugar para jóvenes adultos, que son los jóvenes que llegan hasta los 21 años. Pero es que cualquier persona que conoce de las etapas de la adolescencia sabe que un niño de 14 años no es igual a un adolescente de 18 y mucho menos a uno de 19 o 20 años, que es con quien va a compartir en la cárcel, ¿no? Doctora, usted mencionó que, o mencionó no, quería yo preguntarle más bien, si el proyecto, mi mejor recuerdo es que no fue a vistas públicas este proyecto. No fue a vistas públicas. Este proyecto estaba presentado desde el semestre pasado, pero cuando ocurrió el asesinato en el pueblo de Aybonito, se bajó entonces por descargue el proyecto y consiguieron los votos. O sea que el proyecto pues no pasó por ese rigor de vistas públicas y por tanto los grupos interesados en expresarse en contra del proyecto pues no tuvieron la oportunidad de ser escuchados. Exactamente, no hubo ningún tipo de consulta a las partes que podían arrojar luz en cuanto a esta problemática, ¿no? Que eso es lo más preocupante, la escasa capacidad de escucha, la escasa disposición de escuchar a las personas que tienen la intención de poder arrojar luz de manera sosegada respecto a estas problemáticas. Mire, votaron en contra de este proyecto en ese momento. La senadora Joan Rodríguez Bebe votó en contra de este proyecto. Luis Daniel Colón La Santa votó en contra, obviamente, el senador Adrián González Costa del Partido Independentista Puertorriqueño. Votó en contra Luis Javier Hernández Ortiz. La senadora María de Lourdes Santiago votó en contra Eliezer Molina. Y Karen, no quiero equivocarme aquí, sí, ya le dije Joan Rodríguez Bebe y María de Lourdes Santiago. Los demás senadores votaron en favor de este proyecto que
termina criminalizando a la juventud de Puerto Rico. Incluso votó a favor de este proyecto el senador Carmelo Ríos, que había sido también coautor hace 3 años atrás de la reforma promulgada por el senador Vargas Vidal. ¿Cuál es el delito común que pudiéramos decir que lamentablemente pues puedan cometer nuestros jóvenes, a lo mejor instigados por adultos precisamente? Se me ocurre, uno es el tráfico de drogas, ¿no? Que utilizan los narcotraficantes o los dueños de los puntos, utilizan a los menores para el trasiego de drogas, para evitar ellos ser procesados criminalmente. Y en el caso de estos jóvenes, pues estos jóvenes podrían todos terminar evidentemente en instituciones de cárceles, pero para adultos. Claro, y ese caso que usted está puntualizando es un caso muy dramático, pero ocurre en Puerto Rico. Los jóvenes que en su mayoría han sido víctimas de maltrato, de agresiones, incluso en su hogar, que pertenecen quizás a una comunidad en la que no encuentran el apoyo que necesitan. Los jóvenes que a lo mejor iban a una escuela que fue cerrada y que tendrían que ir ahora a una comunidad a una escuela que queda más lejos de su comunidad y que son cooptados por las personas que lamentablemente trasigan con drogas en Puerto Rico, y que algunos entienden que ahí hay una dinámica de trata, ¿no? Cabe destacar, podrían ser juzgados como adultos. ¿Por qué? Porque ese delito, específicamente el de distribución de sustancias controladas, también sería incluido nuevamente en esos delitos que viabilizan el que se celebre una vista de renuncia de jurisdicción en el Tribunal de Menores para que ese adolescente sea tratado como un adulto. En la declaración que ustedes publicaron se menciona que en el 2021 el Departamento de Corrección y Rehabilitación emitió un informe en el que decía que la mayoría de los menores en instituciones juveniles pues tenía algún tipo de trastorno de neurodesarrollo, que habían sido víctimas de maltrato, de abuso emocional, negligencia o presencia incluso de violencia doméstica en sus hogares. Le pregunto si usted sabe cuál fue la posición del Departamento de Corrección y Rehabilitación cuando se consideró el proyecto del Senado número 38 de Rivera Chats. No, nadie compareció. Nadie ha comparecido. Ni por escrito. No hubo ni ponencias, no, ni siquiera eso. Por eso es que el llamado nuestro, y estamos hablando de una declaración firmada por los 3 decanos de la escuela de las escuelas de Derecho de Puerto Rico, por los profesores de Derecho Penal de la Inter, de la Pontificia, de la Escuela de Derecho, por la Asociación de Psicología de Puerto Rico, la ACLU, incluso el Departamento de Psicología del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, es detener el proyecto, votar en contra del proyecto. Y en la alternativa, si le van a dar paso, ¿no?, que antes celebren vistas públicas para que nosotros podamos explicarle a los legisladores que este proyecto va en contra de todo lo que la ciencia, la neurociencia, la neuropsiquiatría, la psiquiatría y la psicología han documentado a través de los años y que han sido el fundamento principal. Esa documentación ha sido, el documento principal tomado en consideración por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en casos que en este momento se han convertido en casos emblemáticos. Miller versus Alabama, Roper versus Simon,
y Graham versus Florida, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo ya está dicho en los casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y esos casos a su vez recogen toda la información que estas organizaciones de profesionales de la salud mental escribieron y documentaron en sus amicus curiae ante ese tribunal. O sea que la verdad es que estamos entonces en un escenario difícil porque, ¿verdad? Sabemos que ahora mismo en las instituciones de adultos, en las cárceles de adultos, ha habido múltiples muertes por trasiego de droga. Casi nunca cuando la policía reporta que se murió un confinado, pues nunca hay como un seguimiento para saber la causa de muerte de ese confinado, si fue porque recibió alguna golpiza, si fue porque fue herido con algún tipo de arma dentro de la cárcel, o si fue por las drogas que sabemos que entran a la cárcel, como la droga letal del fentanilo, que ha estado haciendo estragos en las cárceles de Puerto Rico. Y entonces, ¿qué seguridad el Departamento de Corrección y Rehabilitación le podría proveer a estos menores si ni tan siquiera pueden proteger a los adultos? Ninguna seguridad, nadie está a salvo en las cárceles de Puerto Rico, ni en y mucho menos, perdón, los adolescentes, que son personas mucho más vulnerables a los riesgos de ese entorno. Las organizaciones que se oponen al traslado de adolescentes a cárceles de adultos en Estados Unidos, lo que informan es, y estamos hablando también de un informe preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2018, lo que indican es que los adolescentes que terminan en las cárceles de adultos son más propensos a agresiones físicas, agresiones sexuales, maltrato, explotación, e incluso eso puede venir no solamente de las otras personas que están privadas de su libertad, sino también de los oficiales que trabajan en los departamentos de corrección en todos los estados. Así que ponemos en riesgo de nuevo a ese adolescente, y yo espero que ninguna persona crea que una muerte prematura o una agresión sexual bajo ninguna circunstancia esté justificada, ¿no? Ni siquiera para las personas que están privadas de su libertad. Además, también esos informes lo que indican es que cuando las personas que son adolescentes entran a las cárceles de adultos, lo que provoca en ellos quizás es que eventualmente también vuelvan a reincidir. Por lo que se concluye es que esa política de traslado de adolescentes a los tribunales de adultos y a las cárceles de adultos no solamente les quebranta a ellos como seres humanos, sino que pone en riesgo la seguridad ciudadana, porque cuando esa persona es excarcelada, tiene mayor probabilidad de reincidir que si hubiese extinguido alguna pena en una institución juvenil. O sea, más allá, obviamente, de hacer esta conferencia de prensa, de hacer esta declaración, ¿qué otro mecanismo tendrían ustedes para lograr que, en efecto, la Cámara de Representantes, pues, los escuche, toda vez que si es un proyecto del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, a lo mejor él, aunque son cuerpos distintos, pues pueda ejercer su presión para que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto igual que lo hizo el Senado, sin vistas públicas? Bueno, por lo menos la disposición de la Cámara aparenta ser distinta. En el caso de la Comisión de lo Jurídico, ya un ayudante del representante José Eche Pérez ha mostrado disposición a la escucha, y también sabe que nosotros estamos interesados en acudir a vistas públicas si las mismas se celebran. Yo confío en la discreción que tiene la Cámara de Representantes
Y confío también en que las partes involucradas puedan sentirse persuadidas, por los fundamentos que nosotros hemos esbozado. Ya para el 2017, Ujú. el representante Johnny Méndez trató de presentar esta legislación. Él no llegaba tan lejos como para excluir automáticamente a adolescentes que cometieran otros asesinatos que no fueran los asesinatos con propósito, pero sí aumentaba mucho el catálogo de delitos que viabilizaban la renuncia en el Tribunal de Menores. Y la Cámara aprobó esa legislación, el Senado aprobó esa legislación, y en una campaña similar a la que acabamos de iniciar hoy, en aquel entonces logramos que el gobernador Ricardo Rosselló vetara el proyecto de ley. Así que nosotros confiamos en la capacidad de escucha que pueden tener los agentes políticos en este país, y nosotros estamos en la mejor disposición de poder dialogar con ellos desde el conocimiento que tenemos, pues porque nos dedicamos a estudiar en profundidad estos temas. Doctora, un poco quería también una reacción suya. Hoy casualmente resulta que el experto que evaluó a la joven acusada del asesinato de Gabriela Nicole Prats Ayana y Bonito, la evaluó y determinó que la adolescente acusada de este delito grave y acusada como adulta, pues no estará procesable. ¿Qué significa que un imputado de delito no esté procesable? Lo que significa es que no está apto para colaborar con su defensa durante el proceso penal, porque no lo entiende y porque no puede explicarles asuntos que son medulares, en este caso a las abogadas. La regla 240 de procedimiento criminal lo que indica es que el tribunal ponga al perito, en este caso un perito de la rama judicial, a evaluar a la persona imputada, y esa persona va a determinar si la adolescente, en este caso, en el día de hoy, en este momento, podía colaborar con la defensa y entender los procesos por los cuales se encuentra atravesando. El perito dijo que no, y entonces el tribunal lo que hace es poner en pausa los procesos, porque existe un derecho al debido proceso de ley. No es que usted se sienta allí como imputada y solamente se siente, ¿no? Usted tiene que escucharlo y entenderlo. El tribunal entonces ordena que se le provea cualquier tipo de tratamiento que sea necesario para tratar de que ella advenga en una imputada procesable. Mientras eso se da, mientras esas evaluaciones y tratamientos se dan, el tribunal paraliza todo. Eso es lo que ocurrió en el día de hoy. ¿Y cuánto tiempo se puede mantener ¿verdad? Digamos, ese limbo o ese diagnóstico esa pausa en el caso? ¿Por cuánto tiempo se puede mantener? El tribunal tiene que evaluar periódicamente al adolescente. Lo que no puede ocurrir en el ordenamiento jurídico nuestro es que una persona quede no procesable de manera permanente. Okay. Si una persona es no procesable de manera permanente, se activan otras disposiciones penales y otras disposiciones civiles. Pero por el momento, lo que el tribunal va a evaluar en la próxima vista de regla 240, que se celebran aproximadamente cada mes en el tribunal, cada 6 semanas como mucho, es si ella advino procesable, y en el caso de que ella advenga procesable, los procedimientos continuarían.
ha trascendido también, aunque, ¿verdad?, no ha sido corroborado como tal, que esta adolescente acusada como adulta, pues era de la corriente de educación especial. De ese ser el caso, una persona que sea de la corriente de educación especial, un adolescente, un menor, puede ser procesado eventualmente. Depende yo no he estado en el tribunal, estoy presumiendo que lo que usted me está diciendo se escuchó en el tribunal y lo doy por cierto. En ese caso, de ocurrir esta situación, lo que el perito va a determinar es si ella pertenece a la corriente de educación especial porque tiene, por ejemplo, un trastorno de déficit de atención o un trastorno de hiperactividad, o si de lo que estamos hablando entonces es de una discapacidad cognitiva de mayor intensidad, ¿no? Ujú. Porque pues los diagnósticos son variados, pueden ser variados, por tanto tendremos que esperar a ver si ella es una de las niñas que recibe los servicios del Departamento de Educación por la educación especial que necesita, es por un diagnóstico que sea digamos intenso y que no le permita nunca entender los procedimientos, ¿no? Porque no es lo mismo tener un trastorno de déficit de atención e hiperactividad que tener un diagnóstico de una discapacidad intelectual que se encuentre quizás en el borde, lo que antes la gente llamaba retardación mental, ¿no? Antes se le llamaba así. Así que tendremos que observar cuál es el diagnóstico que ella tiene en el caso de tener alguno en el programa de educación especial del Departamento de Educación. Precisamente este caso fue el que detonó la acción del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, para radicar este proyecto del Senado 38 y bajarlo por descarga sin vistas públicas y aprobarlo. ¿Usted sabe qué era o cuál era el escenario cuando se consideró por primera vez que entonces Vargas Vidot logra que se eliminen esos delitos? Lo que Vargas Vidot está inmerso en este momento en una campaña de disminuir la capacidad del Estado de poder tratar a las adolescentes como adultos, que también se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Y está inmerso también en el contexto de un caso muy sonado de una niña de educación especial que había sido procesada en el sistema juvenil, ¿no? Así que en ese momento lo que logra Vargas Vidot es visibilizar, que muchos de los niños y los adolescentes que terminan en el sistema criminal de Puerto Rico, ya sea el juvenil o el ordinario, son niños que tienen múltiples problemas en el hogar, que tienen múltiples diagnósticos, algunos trastornos también de salud mental, y él logra encontrar escucha en algunos legisladores que entienden que los adolescentes y los niños deben ser tratados de manera distinta y que hay otras vías para poder manejar los conflictos entre adolescentes. Por eso él también impulsa en aquel momento que se lleven a cabo unos procesos de mediación en la escuela antes de referir cualquier asunto al procurador de menores, ¿no? Lamentablemente, después del asesinato de esta niña en Aybonito, hay otro legislador que impulsa un proyecto de ley que también está en la Cámara ahora mismo. Disculpe que no tengo el número a mano, pero ese proyecto busca eliminar el artículo 4A que fue impulsado por esa reforma
y por lo tanto elimina de la ley de menores la posibilidad de que los casos se vean primero en un ámbito de mediación de conflictos dentro de las instituciones escolares. Claro. O sea, ante lo que estamos es ante un retroceso tremendo en la Asamblea Legislativa. Todo lo que se había logrado y que debería seguir replanteándose, pero no para criminalizar más, sino para descriminalizar, y que las asunciones de responsabilidad, porque no estamos diciendo que no se asuma la responsabilidad, que las asunciones de responsabilidad sean de acuerdo con el nivel de desarrollo de las personas que son imputadas de un delito. Claro, y mi mejor recuerdo, ahora que usted comentaba la situación cuando Vargas Vidot logra esto, era que esta niña o esta menor que estaba siendo acusada era una menor de la raza negra. También venía de unos orígenes humildes, de escasos recursos. Y recuerdo, sí, que estaban tratando de procesarla como adulta. No, ella no estaba siendo puesta en ese riesgo. Ella lo que sí estaba era siendo procesada, creo que por una agresión, si no recuerdo mal, contra una niña que la sometía a un patrón de hostigamiento en la escuela porque la niña era una niña negra y era una niña pobre, ¿no? De escasos recursos. Ese caso lo que hizo fue visibilizar que ese es el perfil de selectividad que tiene el aparato punitivo de Puerto Rico, incluso en el sistema juvenil. Ciertamente. Sí, recuerdo el caso y es muy lamentable porque, pues, bueno, este caso de Ay Bonito, pues también se trata de una familia que no es adinerada y lamentablemente, pues, en este caso esta adolescente, según ha salido en la prensa publicado, todavía no en la vista preliminar, pero incluso se dice que fue instigada por su propia madre a cometer estos hechos, así que todo es muy lamentable y no todo lo que hacen los hijos pues es por culpa de los padres y viceversa. Así que estamos... Bueno, y tampoco sabemos hasta este momento, y disculpa que Sí. haga el matiz, pero en este momento no sabemos cuál va a ser la prueba. Y si algo ha ocurrido de manera desgraciada en todo este tiempo, durante todas estas semanas, es que la especulación ha ganado un nivel de intensidad que yo creo que debería provocar una reflexión, no solamente entre la abogacía, entre aquellos que practican la abogacía en Puerto Rico y que acuden a programas a malinformar y desorientar a nuestra ciudadanía, sino también de algunos actores de la prensa que incentivan eso, que inducen precisamente a error a la ciudadanía. En este momento, lo mejor que podemos hacer como profesionales del derecho, como profesionales de la prensa, es ejercer nuestra función de manera ética y no permitir de ninguna manera que nuestras opiniones se fundamenten en prueba que no ha sido destilada en el tribunal todavía. Ya para concluir, doctora, y sé que me he alargado, pero es que el tema es muy interesante, quisiera una reacción suya final a que pues precisamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico pues ha permitido la transmisión simultánea de esta vista que tiene que ver con este caso de este lamentable asesinato de Gabriela Nicole Prats. ¿Y qué le parece? Que, bueno, se trata de una menor y ciertamente, aunque
esté siendo acusada como adulta, hay que protegerla. A mí me parece una decisión extremadamente lamentable. Yo creo que en este momento el tribunal tenía que pensar en que la libertad de prensa y el derecho a un juicio público se puede ejercer a través de nuestra presencia física en una sala del tribunal. Quien desease ir a ver la vista podía ir y sentarse en la sala, porque nuestro ordenamiento, no haber balanceado el hecho de que la adolescente imputada es menor, pero tampoco que los testigos, algunos, son adolescentes, que la juez se preocupa, la juez que va a atender el caso se preocupa porque no los graben, ¿no? Y lo dice así ante la prensa. El Ministerio Público incluso dice no queremos que sea televisado. O sea, esta solicitud no fue solo de la prensa. Me parece entonces que la decisión es lamentable. Yo la he sufrido mucho porque pensé que por lo menos iba a haber algunas voces disidentes por parte del tribunal. Escribí una columna sobre eso en un rotativo del país y lo que mencioné es que el balance no podía ser entre el derecho a un juicio justo e imparcial y el derecho a un juicio público y la libertad de prensa, sino que tenía que ser entre la libertad de prensa y el derecho a la confidencialidad que tienen los adolescentes. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando aún no se ha desfilado la prueba, la imputada del delito podría ser, en el caso de que el tribunal encuentre causa por un delito de menor gravedad, trasladada al tribunal de menores. Uh-huh. Y si eso ocurre, ya el rostro de esa niña habrá sido desfilado por todos los televisores de la ciudadanía de Puerto Rico, las pantallas y los celulares. Y eso ciertamente es lamentable y es claudicar ante el deber que tiene el Estado de ejercer la doctrina del parens patriae en este contexto. Muchas gracias, doctora, por compartir con el público de Bonita Radio esta clase de derecho que hemos tenido tanto yo como la audiencia, y se lo agradecemos enormemente porque pues obviamente no somos expertos en derecho y en temas jurídicos. Y ha sido verdaderamente muy ilustrativa toda la conversación que hemos tenido en la tarde de hoy. A la orden siempre. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Escuchaban ahí a la doctora Iris Rosario. Ella es catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, comentando tanto el caso del asesinato de Gabriela Nicole Prats allá en Aybonito, donde una adolescente está siendo juzgada como adulta, y también su reclamo y de varios sectores, expertos en salud y juristas que están solicitando a la Cámara de Representantes que no apruebe o que no avale, al menos no sin celebrar vistas públicas, ese proyecto del Senado número 38 del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que busca que los menores acusados de delitos graves pues sean juzgados como adultos, y como decía la doctora, eso abre y amplía esa lista de delitos por las cuales los menores podrían ser procesados como adultos e ir a prisiones de adultos. Les recuerdo, mire, que mientras está en vivo al aire este programa, en el chat de YouTube usted puede hacer sus donativos. También los puede hacer a través de PayPal y tarjetas de crédito a bonitasradio.net, o a través de ATH Móvil, Bonita Radio o Periodismo 21. Y como les comenté al principio del programa, una noticia importante en desarrollo, que es que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
pues reiteró su oposición al proyecto Esencia y el pasado 10 de septiembre emitió un informe en el que de 29 páginas, en el que reitera precisamente ese rechazo al proyecto Esencia porque, entre otras cosas, pues destruye hábitats de especies en peligro de extinción. Les voy a leer lo que dice la conclusión, que la pueden encontrar también en el Facebook de Bonita Radio, y dice lo siguiente: a la luz del análisis integral de los comentarios emitidos por el Departamento de Recursos Naturales en su carta del 5 de marzo del 2025 al borrador de la DIA y de las respuestas presentadas por el proponente, queda evidenciado que existen deficiencias para poder considerar que el proyecto propuesto cumple adecuadamente con los principios de manejo ambiental responsable, conservación de la biodiversidad y cumplimiento reglamentario. Es importante que se subsanen en el documento ambiental las deficiencias señaladas en esta comunicación para ser evaluadas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El proponente debe presentar un rediseño del proyecto que evidencie una redefinición sustancial de su huella ecológica e incluir un plan de conservación real que sea jurídicamente vinculante y científicamente válido. Eso son eso es parte de la conclusión que tiene el Departamento de Recursos Naturales en este caso, que se reafirma en que el proyecto como está en este momento no tiene el visto bueno del Departamento de Recursos Naturales, precisamente por destruir hábitats de especies en peligro de extinción. Así que esto será una noticia que seguirá corriendo en el transcurso de esta semana y evidentemente en el transcurso de la próxima, cuando la colega Carmen Enid Acevedo pues regrese de sus vacaciones y esté nuevamente con ustedes. Hasta aquí este programa. Yo les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, Manuel Ernesto PR, en mi canal de YouTube, en Twitter, ahora X, y también en Instagram, para más información y para que sigan conectados también con... Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Vega Coop, de tu lado siempre. Fueron reclutados, así que no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.